reciban un cordial saludo de parte del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, y del director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Les damos las más cordiales bienvenidas al módulo 1 de los martes electorales, denominado ¿Por qué se relacionan las nulidades electorales con las elecciones municipales complementarias? Principales características de las elecciones municipales complementarias 2023, ¿no? Que acoge en realidad a dos temas, ¿no? Que van a ayudarnos a comprender lo que se viene en este proceso próximo, ¿no? Que son esas elecciones complementarias a nivel subnacional. Los martes electorales es un espacio reflexivo cuyo objetivo es promover el debate académico entre la ciudadanía sobre temas de relevancia política e importancia para el fortalecimiento de la democracia y los procesos electorales. Su desarrollo permite optimizar los procesos electorales en futuros comicios, fortaleciendo el sistema democrático y el posicionamiento de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad como un centro de altos estudios en cumplimiento de la función educativa del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy nos acompaña las magísteres Amelia Hernández Donaire y Jacqueline Payés Salazar, ambas especialistas en Derecho Electoral. Antes de iniciar, les informamos que para sus consultas sirven hacer las preguntas a través de la opción chat o de la opción preguntas y respuestas, ¿no? Les pedimos que sean muy concisos con sus preguntas y que estas se encuentren de acuerdo al tema que abordaremos, a los temas que abordaremos el día de hoy. Sin más preámbulos, les cedo el uso de la palabra, en primer lugar, a la magíster Amelia Hernández, quien desarrollará el tema las causales de la declaración de nulidad de elecciones en 12 distritos en las ERM 2022 y sus efectos. Luego de que la magíster Amelia Hernández presente, la doctora Payé realizará la exposición cómo se desarrollan las elecciones municipales complementarias, reglas y normas claves. Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos y bienvenidos. Buenas tardes con todos y todas. En verdad es un gusto estar acá con todos ustedes. Agradecer a la escuela por la invitación, agradecerles a ustedes por su tiempo, por estar presente en este primer módulo de martes electorales. Permítanme compartir pantalla para poder iniciar la conversación, ¿no?, sobre este tema. ¿Visualizan el PPT, por favor? ¿Alguien me puede confirmar? Se ve muy bien, doctora. Ya, voy a ponerlo acá Ahora, me imagino que se verá un poco más amplio. Mejor, sí, mejor. Ya, listo. Gracias, Manuel. Como lo señala Manuel, estamos ya en un proceso electoral, el proceso de elecciones municipales complementarias 2023, ya se dio la convocatoria, y en esta oportunidad me toca conversar con ustedes sobre el tema, las causales de la declaración de nulidad de elecciones en 12 distritos, ¿no? Que se dieron en las RM 2022 y sus efectos. Acá tenemos estos 12 distritos que en su momento fueron declaradas nulas las elecciones por distintos motivos, por distintas causas. Vamos a conocer ahora estas causas y vamos a clasificarlas, ¿no? Vamos a hablar un poco de ellas para que ustedes puedan conocer cuál de estas causas se da en cada uno de estos distritos, ¿no? A ver, esperen un segundo. Son 12, como ustedes pueden ver, y son, si no me equivoco, en 8 regiones del país. Vemos, por ejemplo, que hay 2 en Cajamarca, en Lima, en Amazonas, en Arequipa, 2 en Huancavelica, Cusco, Huánuco. El marco normativo de estos procedimientos, de este trámite de nulidades, está en la Constitución Política del Perú, en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, en la Ley Orgánica de Elecciones, y en la resolución número 941-2021-JNE, ¿no?, de fecha 14 de diciembre de 2021. Pongo entre paréntesis la resolución 02-2023-JNE, porque es en esta resolución en donde se da a conocer cuál es la norma que se va a aplicar
para esta EMC 2023, ¿no? Dentro de ellas está esta resolución que establece las disposiciones en el trámite de solicitudes de nulidad. Cuando hablamos de nulidad, lo primero que se nos viene es, ¿qué es una nulidad, no? Entonces, la nulidad es la declaración de invalidez de las elecciones. Se va a determinar a partir de supuestos de hechos que están establecidos en la Ley Orgánica de Elecciones o en la Ley de Elecciones Municipales. Ahí le faltó completar, ¿no? ¿Quiénes pueden solicitar esta nulidad? Esta solicitud de nulidad la presentan, la plantean los personeros legales. Los personeros legales inscritos en el registro de organizaciones políticas, de los partidos políticos o de los movimientos regionales o de las alianzas electorales que se dan entre partidos, movimientos o partido-movimiento, ¿no? También aquellos personeros que han sido reconocidos ante los jurados electorales especiales. También los promotores o autoridades en consulta. ¿Cuáles son estos tipos de nulidades? Tenemos dos tipos de nulidades, dos clases de nulidades, y la vemos por el alcance de la nulidad electoral. ¿Hasta dónde llega esta nulidad electoral? Puede ser parcial o puede ser total. Esta es una primera clasificación. La segunda clasificación es por su naturaleza, por la naturaleza de este vicio o esta irregularidad que ha sido advertida en la Ley Orgánica de Elecciones o en la Ley de Elecciones Municipales, ¿no? Y tenemos la nulidad cualitativa y la nulidad cuantitativa. Como su propio nombre lo dice, cualitativa tendrá que ver con hechos propios, ¿no? Desarrollados en este contexto y es distinto a la cuantitativa que es propiamente para un tema numérico. Con esta clasificación de nulidades pasamos a otra, acá, pasamos a la relación que se da en este tipo de nulidades, ¿no? Podemos tener una nulidad cuantitativa con una nulidad total o una nulidad cualitativa con una nulidad parcial o total, ¿no? Es decir, se pueden combinar entre ellas y ahora lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar primero de la nulidad cualitativa parcial, aquella que no tiene que ver con los números, ¿no? Aquella es propia de los hechos, de una cualidad que se da en esta nulidad, ¿no? Y acá también tenemos otra clasificación, vamos a ir clasificando, ¿no? Ya tenemos una nulidad total, parcial, cualitativa, cuantitativa, y aquí viene la combinación que les decía. Esta es la cualitativa parcial. Y la vamos a seguir subclasificando porque tenemos esta nulidad cualitativa parcial en aquellos hechos que son de conocimiento de la mesa de sufragio, de los miembros de mesa, de los personeros de mesa, aquellos actores que están en el día de las elecciones. Y también tenemos la nulidad que se da por hechos externos a la mesa de sufragio, que no son conocimiento de estos actores electorales. Primero, la nulidad de votación en mesa de sufragio, ¿no? Cuando hablamos de esta nulidad cualitativa, estamos hablando de aquella que está establecida en el artículo 363 de la LOE. En este artículo tenemos tres literales, A, B, C y D. El A, C y D está para la nulidad cualitativa, ¿no? Seguramente ya ustedes han escuchado hablar, mucho se habla, por ejemplo, de que las mesas estén instaladas antes del mediodía, antes de las 12, ¿no? Porque ese es un supuesto para una nulidad en una mesa de sufragio. Tenemos tres supuestos, ¿no? El primero nos dice cuando la mesa de sufragio, en el literal A, se haya instalado en un lugar distinto de aquel que ha sido designado, ha sido señalado y ha sido establecido por la OMPE, ¿no? Recuerden que la OMPE es la que indica cuáles son los locales de votación, las mesas de sufragio. Ese puede ser un supuesto de nulidad, ¿no? Otro supuesto es de que no se haya instalado con las condiciones debidas, conforme a ley, ¿no? Y el tercero es que se instale después de las 12 horas, ¿no? Cualquiera de estos supuestos se tienen que dar con el impedimento del libre ejercicio del derecho al sufragio, ¿no? Tiene que ser evidente esto, ¿no? Tiene que haber una afectación directa para que el elector pueda ejercer su derecho al sufragio.
El literal B, ustedes dirán, ¿y dónde está el B, no? Está en la otra clasificación. Ahora estamos en la clasificación que son de conocimiento de los miembros de mesa y de los personeros de mesa. El supuesto A son en el literal A son estos supuestos. En el literal C tenemos que cuando los miembros de la mesa de sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores de esa mesa. El literal D nos dice que también es un supuesto de nulidad de mesa de sufragio cuando se compruebe que en esta mesa de sufragio se admitieron votos de ciudadanos que no estaban en la lista o que se rechazaron aquellos votos de ciudadanos que sí figuraban en la lista. Pero es importante resaltar que esta variación de aceptación o rechazo de electores tiene que afectar el resultado de la votación. Es en ese caso que sí podemos plantear una nulidad. Entonces, si ocurriera uno de estos supuestos el día de las elecciones, hay que tener en cuenta estos requisitos que van a permitir que esta nulidad sea atendida por los jurados electorales especiales. Primero, recordemos que estos pedidos se pueden relacionar o pueden darse en las 3 etapas que se da en el día del acto electoral: en la instalación, en el sufragio o en el escrutinio, y que son de conocimiento directo de la mesa de sufragio. También tiene que estar formulado, presentado por el personero de mesa. Eso es muy importante. No hablamos de un personero de local de votación, no hablamos de un personero legal, estamos hablando del personero de mesa que la organización política ha designado para esa mesa, no ha reconocido ante esta mesa para que ese personero pueda cautelar sus votos. Ahí van 2 requisitos. Tercer requisito es que estos hechos en donde yo, personero de mesa, estoy planteando esta nulidad, queden registrados en el acta electoral, ¿no? En la sección de observaciones. Estos pedidos no son resueltos por la mesa de sufragio, ojo ahí. Estos pedidos los resuelve el jurado electoral especial, ¿no? Aquellas actas que contengan estos pedidos de nulidad son remitidas por la ODP a los jurados electorales correspondientes, ¿no? Entonces, estos requisitos deben cumplir aquellas nulidades que se piensan plantear en una mesa de sufragio. ¿Cuál es el procedimiento? Estos pedidos deben fundamentarse por escrito ante el JEE. Tiene que estar suscrito aquí sí, por el personero legal de la organización política. Tiene que anexar el comprobante de pago y tiene como plazo máximo en este proceso de las EMC 2023 el 5 de julio, considerando que el día de las elecciones es el 2 de julio, ¿no? Ahora, si se presenta esta nulidad ante el jurado, tiene que verificarse, recuerden uno de los requisitos, que tiene que estar consignado en el acta electoral, en cualquiera de las 3 secciones, en el ítem de observaciones. De no presentarse, o mejor dicho, de no figurar este pedido en el acta electoral, se declara su improcedencia. Si se ha consignado el pedido de nulidad en el acta electoral, pero no presenta el escrito al personero legal, o no presenta el comprobante de la tasa, el JE también puede declarar esta improcedencia. Pero ¿qué ocurre si cumple con todos los requisitos que hemos podido revisar, no? El JE solicita el informe de fiscalización. Recordemos que en cada local de votación hay fiscalizadores de locales de votación, ¿no? De la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elección, que están atentos a todo lo que pueda ocurrir en ese local de votación. Ellos, de ocurrir algo, inmediatamente emiten un informe. Este informe debe estar acompañado al escrito o es requerido por el pleno del JEE para poder resolver, ¿no? Resuelve en un plazo de 3 días calendario. Nos quedamos que teníamos supuestos de nulidad que se realizaban dentro de la mesa de sufragio, de conocimiento de actores en la mesa de sufragio, y ahora tenemos supuestos de nulidad que se dan
fuera de la mesa de sufragio, ¿no? Por hechos externos a la mesa de sufragio. Hicimos el literal A, C y D. Ahora nos quedaba el B. El B encaja aquí. Es por un hecho externo de conocimiento de los miembros de mesa de sufragio. Y el literal B del artículo 363 de la LOE nos dice que se declara la nulidad de la votación realizada en las mesas de sufragio cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una organización política o de determinado candidato. También tenemos un supuesto, el que está establecido en la Ley de Elecciones Municipales, ¿no? Y este es propio para esta MC 2023, porque estamos hablando de unas nulidades que se han dado en el ámbito municipal, ¿no? No en el regional, sino en el municipal. Entonces, el artículo 36, en su primer párrafo de la Ley de Elecciones Municipales, nos dice que se declara la nulidad de uno o más distritos electorales cuando se comprueben graves irregularidades por infracción de la ley que hubiesen modificado los resultados de la votación. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que se tiene que presentar un escrito ante el JEE, tiene que estar suscrito por el personero y adjuntar su tasa de pago, ¿no? Esta nulidad tiene que presentarse como máximo al 5 de julio del 2023. Recuerden que una vez cerrada la mesa de partes del tercer día después de las elecciones, en este caso el 5 de julio, los jurados electorales especiales emiten un acta de cierre de nulidades, en donde se consignan todas las nulidades que se han presentado. El plazo es hasta, ¿no? El personero legal lo puede hacer al día siguiente, ¿no? No hay inconveniente en ello. El JEE debe resolver este pedido en un plazo máximo de 3 días, ¿no? Y en este caso, igual que en el anterior, también requiere del informe de fiscalización. Si este escrito de nulidad, este pedido de nulidad, no adjunta el comprobante de pago, el JEE declara su improcedencia. No olvidemos que si el día que se presenta esta nulidad es un día inhábil, se recibe el escrito, se deja constancia que es día inhábil y al día siguiente hábil tiene que presentar este comprobante de pago, ¿no? Para bajo percibimiento de nulidad. Estos pronunciamientos que emite en primera instancia un jurado electoral especial son susceptibles a un recurso de apelación. Este recurso de apelación se presenta 3 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la resolución que resuelve la nulidad presentada por algún personero. Este recurso de apelación debe estar suscrito por el personero legal de la organización política, anexar el pago de la tasa electoral y estar autorizado por un abogado hábil. Si el colegio de abogados de este letrado tiene en su página web aquellos abogados que están habilitados, uno lo puede verificar ahí. Pero en caso no tenga, el personero tiene que presentar esta constancia de habilitación. Si el JE advierte la omisión de alguno de estos requisitos, declara improcedente el recurso de apelación y no lo puede elevar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ya hablamos de las nulidades cualitativas. Ahora vamos a hablar de las nulidades cuantitativas, ¿no? Como su propio nombre lo dice, números. Aquí sí hablamos de números. En cuanto a la nulidad total, el artículo 184 de la Constitución Política del Perú nos dice que cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos válidos, se declara una nulidad. El Jurado Nacional de Elecciones declara una nulidad. Lo mismo ocurre con el segundo párrafo del artículo 36 de la ley, que nos dice que cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superen los 2/3 del número de votos emitidos. Y aquí una precisión, ¿no? Hablamos de votos emitidos. Mientras que en la Ley Orgánica de Elecciones, en el artículo 364 y 366, nos dicen el mismo tenor, pero nos hablan de votos válidos, ¿no? Y acá es importante establecer la diferencia. Ustedes pueden ver este círculo, acá tenemos votos en blanco, votos nulos,
y votos válidos, ¿no? Aquellos votos válidos son los votos que tiene cada organización política. Y si nosotros aplicamos 2/3, que se supere los 2/3 de estos votos válidos, solamente vamos a usar el área que está sombreada de color azul. Mientras cuando hablamos de votos válidos, vamos a usar válidos el área sombreada, ¿no? Y votos emitidos, utilizamos todo el círculo, ¿no? Entonces es una diferencia muy importante. Si nosotros queremos preservar esta votación, queremos que esta votación se mantenga de acuerdo a lo que los electores han votado en ese distrito electoral, para preservar esta votación, lo más aceptable y lo que se genera para conservar este principio de validez del voto es aplicar toda esta fórmula de los votos nulos o blancos, sumados o separadamente, que superen los 2/3, se da en los votos emitidos, más no en los votos válidos, ¿no? No olvidar también que una vez que la ODP ha procesado todas las actas electorales y aquellas actas que han sido observadas también tienen un pronunciamiento a través de una resolución del Jurado Electoral Especial, y también hay resoluciones de nulidades, es decir, el JEE terminó todo su trabajo con actas electorales, le alcanzó todo el ODP, lo que viene luego es la proclamación de resultados, ¿no? El acta de proclamación es un acta en donde contienen todos los datos, cuántas mesas se instalaron, cuántas listas se presentaron, cuántas resoluciones de actas observadas se dieron, cuántas resoluciones de nulidad, ¿no? Esta acta de proclamación de resultados solamente puede ser apelable por un sustento numérico, ¿no? Y ese sustento numérico se puede dar en el caso de esto de cuando superen los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, los 2/3 de los votos emitidos. Ya para ir finalizando, estos tipos de nulidad tenemos nulidad de la mesa de sufragio, lo que lo hemos podido ver, el literal A, B, C y D del 363 de la LOE, y la nulidad total que se da en un distrito, en una provincia, y es que cuando los votos nulos o blancos, sumados o separadamente, superen los 2/3 del total de votos emitidos, ¿no? Creo que este es como que un resumen de todos los tipos de nulidades que se dan, y ahí podemos ver en los 4 primeros rectángulos, ¿no? Problemas en la instalación de la mesa de sufragio, fraude electoral, soborno, violencias a los electores, conflicto entre el padrón y los votos. Es una nulidad cualitativa, mientras que la única, al ser numérica, es una nulidad cuantitativa. Ahora, para hablar propiamente de lo que señala el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales, que además es aplicable a este caso de la elección municipal complementaria, porque en estos distritos, al haber nulidades que han sido tipificadas, se encuadran en este artículo 36 de la ley, es que se producen las elecciones municipales complementarias. Entonces, cuando hablamos de elecciones municipales complementarias, estamos hablando, en este distrito no se pudo concluir estas elecciones. Se desarrolló todo el proceso electoral, pero justo el día de las elecciones, y eso que ocurrió algo no permitió cerrar este ciclo del proceso electoral para que estos electores puedan elegir a sus autoridades en distritos. Y es ahí cuando se da la elección municipal complementaria. Yo he clasificado estos 12 distritos de acuerdo a las nulidades que se han dado. Tenemos que Salcabamba y Aparicio Pomares tuvieron una nulidad por un tema de graves irregularidades, ¿no? Modificando los resultados. Y esto lo establece el artículo 36 de la ley en su primer párrafo. Acá estamos hablando de una nulidad cualitativa total. Fue en todo el distrito y fue por un tema de una grave irregularidad. También tenemos distritos como Pión, Ninabamba, Chinchihuasi, Canis, Chimbán, en donde la nulidad se da por un tema numérico,
porque se dio una inasistencia de más del 50% de los electores, de los votantes, ¿no? Y eso está establecido en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales. Y el tercer supuesto numérico, nulidad cuantitativa, es cuando los votos nulos sumados o separados con los votos blancos sean mayor, superen a los 2/3 de los votos emitidos. También lo señala el artículo 36 en su segundo párrafo de la Ley de Elecciones Municipales. Involucra a los distritos de Recta, Manitea, Huamantanga, Aco y Lari. Y acá le he podido sacar las actas de proclamación en donde podemos ver por qué ha ocurrido la nulidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso es el distrito de Lari, y acá podemos ver que los votos válidos son 109, los votos nulos 129, los votos en blanco 478, ¿no? Y los votos emitidos nos dice 716. Entonces, si sumamos estos votos nulos y blancos, porque acá tenemos de ambos, nos sale 607. Ese 607 es mayor a los 2/3 de 716. 607 es mayor a 477. Entonces, ha superado los 2/3 de los votos emitidos, ¿no? Y aquí en la proclamación de resultados, este jurado electoral especial lo señala, ¿no? Se declara la nulidad de las elecciones municipales en el distrito de Lari, porque se ha configurado el supuesto de nulidad previsto en el artículo 36 de la ley, referido a que los votos nulos en blanco sumados o separadamente superan los 2/3 de los votos emitidos. Tenemos un caso, pero son 5, ¿no? Este es de Lari, a continuación ustedes pueden ver el de Aco, el de Recta, el de Manitea, el de Huamantanga, el de Huamantanga, ahí terminamos los 5. Este material se lo voy a alcanzar a la escuela para que se los alcance a ustedes, ¿no? Y puedan ahí verificar cada caso, ¿no? Yo agarré y hice la suma para verificarlo, ¿no? Entonces acá tenemos ya un supuesto de nulidad numérico y están estos 5 distritos. Pero también tenemos otros 5 distritos donde hay un supuesto de inasistencia del más del 50% del total de electores hábiles, ¿no? Y ellos son Canis, por ejemplo. Acá el ejemplo es el distrito de Canis. El total de electores hábiles, 407. Su mitad es 204. Pero ¿cuántos fueron a votar? 184. No superó el 50%. Creo que es algo de 40% aproximadamente. Igual tenemos en el distrito de Chimbán, ahí también pueden ver. Tenían que ir mínimo 1042 y fueron 830. Igual para Pion, Ninabamba, Chinchihuasi. Y los otros 2 distritos, porque son 12, 5, ahora faltan 2, son por graves irregularidades. Estamos hablando de una nulidad cualitativa. Y ahí podemos visualizar que el pleno del JNE señala, ¿no? Fundado el pedido de nulidad de elecciones en el distrito de Aparicio Pomares, ¿no? Por la causa prevista en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales. Lo mismo ocurre, pero ya del JEE, para el distrito de Salcabamba, provincia de Tayajaya, Huancavelica, por graves irregularidades conforme a los fundamentos de esta resolución, ¿no? Igual ahí les paso el dato, ¿no? Datos relevantes, ¿no? Esta regulación contenida en esta resolución que señala las reglas sobre nulidades electorales busca garantizar el acceso a la justicia electoral. En este caso de las organizaciones políticas que se han visto afectadas, ¿no? por estas nulidades, ¿no? Respetando los principios de concentración, celeridad y economía procesal que rigen todo proceso electoral y que es base para que estas elecciones sean democráticas, transparentes y sin inconvenientes, ¿no? Además que el proceso electoral tiene etapas preclusivas y plazos perentorios que deben observarse durante todas las etapas que se desarrollan en el proceso electoral. Ni siquiera podemos hablar desde que se inicia la convocatoria. Recuerden que es mucho antes, desde el cierre del padrón electoral, ¿no es cierto? Tiene una actividad concentrada y lo que se busca es la proclamación de los resultados, ¿no? El elector votó el domingo y quiere conocer lo más pronto posible quién es su autoridad. ¿Ganó por quien voté o no ganó? ¿Quién va a ser mi nuevo alcalde, mi gobernador regional? Eso es lo que
quieren, ¿no?, conocer. Acá también podrán visualizar que hay jurisprudencia del Pleno del JNE, cosas puntuales para ir cerrando esta exposición. Se debe acreditar esta relación directa entre la variación del resultado del proceso y el acto irregular, grave e ilegal. Yo no puedo plantear una nulidad en donde yo diga, esta nulidad en esta mesa ha ocurrido esto, y simplemente, como ejemplo, son votos nulos unos 20, ¿no? Cuando en realidad el total de votos son más de 1000. No hay una relación directa que tenga esta variación del resultado del proceso. Eso es muy importante, tiene que haber una variación. En otras resoluciones, el Pleno también señala que no es sustento de nulidad para el caso de una apelación en un acta de proclamación graves irregularidades. Porque recuerden que el acta de proclamación, como hemos podido ver en esas imágenes, tienen números, sustentos numéricos, votos nulos tantos, votos válidos tantos, votos emitidos tantos. No podemos pretender apelar un acta de proclamación señalando graves irregularidades. No, no hay. Ya tuvo su etapa, ya tuvo su momento. Aquí simplemente se está trasladando todo lo que había en las actas. Si hubo pedidos de nulidad, se tienen que resolver para luego la ODP pueda brindar todos estos datos y el JEE puede emitir esta acta de proclamación. Tiene que haber esta distorsión en el resultado del proceso, como les decía, ¿no? Se tiene que acreditar una relación de causalidad directa y clara entre esta irregularidad denunciada o detectada y el resultado del proceso. Que sea evidente que ha sido esa irregularidad y no otro factor el que ha producido este resultado que nos conlleva a una nulidad. La causal de fraude tiene que ser probada por aquel que señala que ha habido este fraude, ¿no? Tiene la carga de la prueba de la supuesta distorsión deliberada. Se tiene que preferir la preservación de la validez de los resultados antes que la nulidad de la votación en cuestión. Tiene que ser algo muy evidente, ¿no? Y esto último se menciona en base al principio de presunción de validez del voto, reconocido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones. Y para terminar, he tratado de ser puntual en el tiempo para hacerle el pase a Jacqueline. Les dejo con esta frase, creo que encierra mucho, ¿no? Lo que ocurre en los procesos electorales, ¿no? De Adam Przeworski, que nos dice que en un sistema democrático es necesario tener certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amelia. Ha sido una síntesis bastante enriquecedora y bastante ilustrativa de todas las causales que han llevado a la nulidad de las elecciones municipales en estos distritos, ¿no? Ahora vamos a continuar vamos a dejar las preguntas para la parte final, tanto para la doctora Amelia como para la doctora Jacqueline, ¿no? Así que les pediría, por favor, a los participantes que mantengan las preguntas ahí en espera, ¿no? Le doy paso a la doctora Jacqueline y luego, al final, se van a resolver todos sus interrogantes. Doctora Jacqueline Payé, por favor. Bien, bueno, ante todo, buenas tardes con todos los que se han conectado a esta actividad académica. Voy a compartir mi pantalla también para poder presentar mis diapositivas. Manuel, a ver si me ayudas con la autorización. Está autorizado. Ahí, ¿es posible que vean mi pantalla? Sí se ve, doctora. Sí se ve. Ya. Si lo puedo poner en presentación.
en modo presentación. Listo. Ya. Listo. El tema que me han encomendado exponer es sobre las reglas aplicables al proceso de elecciones municipales complementarias 2023, ¿no? Y voy a partir de lo genérico a lo específico, porque también sé que en esta actividad están conectadas no necesariamente personas especialistas en derecho electoral, también se ha conectado la ciudadanía en general. Entonces quiero partir de los principios rectores aplicables a todo proceso electoral. Y estos principios aplicables a todo proceso electoral son, por ejemplo, el de preclusión. El proceso es una serie de etapas definidas, ubicadas temporalmente en forma secuencial, en la que se desarrollan actos y se ejercen derechos que, de no realizarse en su oportunidad, ya no pueden desarrollarse con posterioridad. Como lo decía la expositora que me ha antecedido, existe un plazo para presentar nulidades, un plazo para presentar la solicitud de inscripción de lista de candidatos, para interponer tacha contra ellos, para poder excluirlos de oficio. Entonces, es un proceso que conlleva la ejecución de una serie de etapas concatenadas. El siguiente principio es la conservación del acto electoral o presunción de validez del voto. Mientras no se constaten infracciones legales graves que puedan variar el resultado de la elección, los organismos electorales no pueden declarar la nulidad del acto electoral en beneficio de la auténtica y libre expresión de la voluntad del elector. Como lo ha señalado ya Amelia cuando ha expuesto las nulidades de las elecciones, si no se ha acreditado la ocurrencia de las infracciones, de las graves infracciones legales que hayan podido variar el resultado de la elección, entonces no es posible declarar la nulidad de las elecciones. Antes de ello, se tiene que preferir la conservación del acto electoral. El principio de unidad del acto electoral. Los resultados finales de un proceso electoral se deben al concurso de una serie de actos, trámites y procedimientos que, a pesar de tener su propia autonomía, se encuentran concatenados formando una sola unidad. No es posible interrumpir las etapas establecidas en el cronograma. Ya se ha aprobado el cronograma electoral para el proceso de elecciones municipales complementarias, también el cronograma para las elecciones internas, y en estos cronogramas se han establecido hitos electorales, fechas límites en las cuales se pueden llevar determinados actos electorales que no pueden ser interrumpidos ni retrotraídos. Es por eso que también se ha previsto de que una vez realizada la convocatoria ya no se pueden aprobar leyes o reglamentos que modifiquen las reglas de juego, ¿no? Principio de inclusión e igualdad. Todos los ciudadanos deben participar plenamente en las elecciones sin discriminación ni violencia, independientemente de su identidad de género, orientación sexual, clase, edad, estado de discapacidad, religión, entre otras condiciones. Es por eso que se toma una especial, existen normas, ¿no?, en la actualidad que establecen las cuotas, por ejemplo, la cuota de género, la cuota nativa, la cuota joven, ¿no?, que deben ser respetadas por las organizaciones políticas al momento de elaborar sus listas de candidatos. A ver, la siguiente diapositiva. Otro principio también es el principio de legalidad. La actuación y las decisiones de los organismos electorales deben ajustarse a la Constitución y al ordenamiento legal. El derecho a ser elegido y el derecho a elegir es un derecho de todos los ciudadanos. Por lo tanto, su restricción debe estar expresamente establecido en la ley. No puede restringirse este derecho si no hay una subsunción de los hechos a la ley. El principio de autonomía. Los organismos del sistema electoral son organismos constitucionalmente autónomos. Sus decisiones deben darse con absoluta libertad y responder única y exclusivamente al imperio de la ley.
Tienen facultad de regular su funcionamiento, expiden reglamentos y normas a efecto de garantizar su independencia. En efecto, tanto la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el registro y el RENIEC son organismos constitucionalmente autónomos. Tienen facultades para emitir reglamentos que a efecto de regular su funcionamiento. De hecho, la convocatoria que ha sido aprobada por el gobierno central le otorga esa facultad al Jurado Nacional de Elecciones, a RENIEC y a OMPE para este proceso electoral, ¿no? Para el proceso de elecciones municipales complementarias 2023. ¿Cuál es el marco normativo que regula todo proceso electoral? Pues, en primer orden, la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Elecciones Municipales y la Ley de Organizaciones Políticas. Todo el marco normativo que es aplicable a estas elecciones municipales complementarias están previstas en la resolución que aprueba el cronograma electoral, ¿no? Yo aquí he consignado las que son más utilizadas durante el proceso electoral, ¿no? Que son conocidas como la LOE, la LEM, la LOP, ¿no? Y la Constitución Política del Perú. Ahora, ¿cuáles son las principales etapas de todo proceso electoral? Muchos podrían creer que el proceso electoral es simple, ¿no? Se lleva a cabo en un solo día, el día de las elecciones, ¿no? Pero no, implica una serie de actos previos al día a la elección y actos posteriores al día de la elección. Como actos previos al día de la elección tenemos las elecciones internas, la inscripción de las listas de candidatos, la resolución de tachas y exclusiones, y esos son los actos que tienen que llevarse a cabo previamente a los comicios electorales. Y después se ve, una vez desarrollados los comicios electorales, se ve el tema de las actas observadas, la resolución de las nulidades de las mesas de la votación, de las mesas de sufragio, o de los resultados de la elección, ¿no? Ahora, yo aquí en este mapa he consignado las resoluciones que regula cada una de estas etapas, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, para este proceso electoral de elecciones municipales complementarias, ha previsto que sean aplicables los reglamentos que han sido aprobados para las elecciones regionales y municipales 2022. Entonces, aquí tenemos un resumen de las resoluciones que ha emitido el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, el cronograma de elecciones municipales complementarias. Aquí ya tenemos el proceso electoral calendarizado, ¿no? Se ha previsto que las elecciones internas sean el 26 de febrero, que la fecha límite para que las organizaciones políticas puedan registrar sus solicitudes de inscripción de lista de candidatos sea el 14 de marzo, la fecha límite para la publicación de las listas admitidas sea el 3 de mayo, la fecha máxima para poder resolver las tachas y exclusiones de los candidatos sea el 2 de junio, esto es 30 días antes de la elección, ¿no? Para finalmente que se lleve a cabo las elecciones el 2 de julio de este año. A ver, en cuanto a las elecciones internas tienen su propio cronograma electoral, ¿no? Los hitos más relevantes es el día de hoy, que es la fecha límite para presentar las precandidaturas a través del Declara Interna del Jurado Nacional de Elecciones. El día de hoy es la fecha límite para que todas las organizaciones políticas puedan registrar a través de esta plataforma virtual que pone a disposición el Jurado Nacional de Elecciones sus listas de precandidatos. El día de mañana, el Jurado Nacional de Elecciones
tendrá que remitir a la OMPE las listas de precandidatos que hayan sido registradas a través de la plataforma virtual. El día de la elección interna se llevará a cabo el 26 de febrero, cuando los electores sean los afiliados de la organización política y cuando los electores sean los delegados de las organizaciones políticas. Esta elección se llevará a cabo el 5 de marzo. Aquí vamos a profundizar un poco más el tema de las elecciones internas. Es importante que esto quede claro porque en las últimas elecciones complementarias desarrolladas en el 2019, las elecciones internas no estuvieron reguladas como lo están ahora, ¿no? Antes, las elecciones internas se desarrollaban dentro de las organizaciones políticas, pero para que las organizaciones políticas acrediten que han llevado a cabo en efecto estas elecciones internas, únicamente tenían que adjuntar un acta electoral a su solicitud de inscripción de lista de candidatos. Ahora, en las elecciones internas, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE tienen una participación más activa. Es obligatoria la participación de la OMPE. La OMPE está encargada de la organización de las elecciones internas, del cómputo de los votos, de la publicación de los resultados, y igualmente el Jurado Nacional de Elecciones en estas elecciones internas tiene las funciones de la solución de las controversias en sede jurisdiccional, la elaboración del cronograma de elecciones internas, que ya lo ha realizado, la fiscalización de las elecciones internas. Es importante destacar que el reglamento de competencias del Jurado Nacional de Elecciones establece que se encuentra habilitado para representar a las organizaciones políticas en las elecciones internas el presidente del órgano electoral central de cada organización política. Este representante es el que se encarga de registrar las candidaturas en este sistema de clara internas y también de formular cualquier solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las elecciones internas. La OMPE, como entidad encargada de la organización, ejecución y reglamentación de las elecciones internas, establece que la variación de las listas que se registran a través del sistema de clara interna son cerradas y bloqueadas. A la OMPE le corresponde la determinación del número de mesas de sufragio, la selección de miembros de mesa, determinación de los locales de votación, coordinación con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, diseño, contenido e impresión de las cédulas de votación. De todo esto se encarga el Jurado Nacional la OMPE en las elecciones internas, ¿no? Como les he dicho, el proceso es el siguiente: las organizaciones políticas registran sus listas de precandidatos a través del sistema de clara internas. Luego el Jurado Nacional de Elecciones remite estas listas registradas a la OMPE para que la OMPE se encargue de elaborar el material electoral para el día de las elecciones internas. Ahora, la siguiente etapa es la inscripción de listas de candidatos. En este proceso de inscripción de listas de candidatos, primero, para llevarse a cabo, se tienen que registrar las solicitudes de inscripción a través de la mesa de partes del SIGE del Jurado Nacional de Elecciones. Posteriormente, el Jurado Electoral Especial procederá a la calificación de las listas de candidatos, verificará el cumplimiento integral de los requisitos que deben cumplir la lista, como por ejemplo el adjuntar la solicitud, el acta de elección interna, el plan de gobierno, la declaración jurada de hoja de vida de cada candidato, los anexos que ha aprobado el Jurado Nacional de Elecciones, el comprobante de pago de la tasa correspondiente, entre otros. Luego,
si el jurado electoral especial verifica que se ha cumplido con todos los requisitos, admitirá a trámite la lista, pero si verifica que falta algún requisito, entonces emplazará a la organización política, al personero de la organización política, para que subsane esta omisión. La organización política tiene un plazo de 2 días calendario para subsanar, bajo apercibimiento de que el jurado electoral especial declare la improcedencia de la solicitud. Si la organización política subsana la solicitud de lista de candidatos, entonces el jurado electoral especial procederá a admitir a trámite la lista de candidatos y consecuentemente publicará la lista de candidatos. Con esto se daría paso al periodo de tachas. Una vez publicadas las listas de candidatos, cualquier ciudadano puede formular una tacha contra los candidatos. El plazo para interponer estas tachas contra la lista de candidatos, la lista completa o contra un candidato en particular, es de 3 días después de la publicación de la lista de candidatos. Presentada la tacha, el jurado electoral especial correrá traslado al personero de la organización política para que la organización política formule sus descargos. Posteriormente, el jurado electoral especial reciba el descargo o no reciba el descargo porque la organización política no lo presentó, resuelve la tacha sin audiencia pública. Puede declarar fundada la tacha, como también puede declarar infundada la tacha. Y contra esta resolución procede recurso de apelación. Si se declara infundada la tacha, puede apelar quien ha presentado la tacha. Si el JE ha declarado fundada la tacha, entonces podrá apelar la organización política. En apelación resuelve el Jurado Nacional de Elecciones y una vez que se haya resuelto la tacha, si finalmente se confirma la infundabilidad de la tacha, entonces el Jurado Electoral Especial procederá a la inscripción, recién a la inscripción de la lista. Si se confirma la fundabilidad de la tacha, entonces la lista o el candidato contra el que se haya interpuesto la tacha quedará fuera del proceso electoral. Ahora, si no se interponen tachas contra la lista de candidatos ni contra algún candidato en particular, entonces la lista se inscribe como está. Ahora, es importante resaltar que la tacha que se declare fundada respecto de uno o más candidatos no invalida la lista completa. Solamente respecto de los candidatos que han sido tachados, los demás candidatos quedan en su posición. La siguiente diapositiva. Las exclusiones. Los procesos de exclusión son procesos que no son incoados a petición de parte, sino que son incoados de oficio por el Jurado Electoral Especial, en base a un informe de fiscalización. El Jurado Electoral Especial tiene un área de fiscalización y el responsable de esta área se encarga de revisar la hoja de vida de todos los candidatos a efectos de verificar si se encuentran inmersos en algún impedimento o si han omitido o incorporado información falsa en su declaración de hoja de vida. Si verifica que ha ocurrido cualquiera de estas dos causas, entonces va a elaborar un informe y lo va a remitir al colegiado del Jurado Electoral Especial. Y el Jurado Electoral Especial, ¿qué es lo que va a hacer? Va a correr traslado de este informe al personero de la organización política para que la organización política presente su descargo.
y tiene un día calendario para formular este descargo. Con o sin este descargo, el jurado electoral especial resuelve el procedimiento de exclusión. Puede excluir al candidato en cuestión o puede archivar el procedimiento de exclusión y el candidato continuar en carrera. Contra la resolución que excluye al candidato, es procedente un recurso de apelación. Y en segunda instancia y definitiva, quien resuelve es el Jurado Nacional de Elecciones. El plazo máximo para poder excluir a los candidatos, de acuerdo al cronograma electoral aprobado para este proceso de elecciones municipales complementarias, es el 2 de junio del 2023. Después de esta fecha, ya no es posible excluir acá a los candidatos. ¿Y qué pasa? La pregunta podría ser por ahí, ¿qué pasa si después de esta fecha se verifica que alguno de los candidatos está inmerso en algún impedimento o se ha verificado que ha incorporado información falsa en su hoja de vida o ha emitido información? Pues principio de preclusión, ¿no? Ya no se puede excluir al candidato y lo único que corresponderá es realizar una anotación marginal en la declaración jurada de hoja de vida del candidato en cuestión y remitir los actuados del informe de fiscalización al Ministerio Público para que el Ministerio Público proceda de acuerdo a sus atribuciones y verifique si se ha cometido un delito. Ahora, existe una excepción a la regla general de resolver las exclusiones hasta el 2 de junio de 2023. La excepción es de que cuando el Jurado Nacional de Elecciones tome conocimiento de el acaecimiento de una condena consentida o ejecutoriada con pena privativa de libertad vigente y en ejecución, o tome conocimiento de una pena de inhabilitación o de una interdicción por resolución judicial consentida o ejecutoriada sobre alguno de los candidatos, puede el Jurado Nacional de Elecciones en ese caso excluir al candidato hasta un día antes de la elección. ¿No? Esto es las elecciones se han previsto para el 2 de julio, esto significaría que se podría excluir hasta el 1 de julio del 2023. Bueno, las elecciones municipales complementarias se han previsto que sean el 2 de julio del 2023. Después de este día, las organizaciones políticas podrán plantear nulidad de votación de mesas de sufragio, nulidad de elecciones. También la OMPE empezará a contabilizar las actas y la propia OMPE puede observar las actas cuando advierta algún error material, algún error de falta de elegibilidad, ¿no? Y se dará inicio entonces a la resolución de actas observadas y de nulidades. No voy a ahondar sobre el tema de las nulidades de elecciones porque ya Amelia ha explicado muy bien esta parte, ¿no? Sobre el tema de actas observadas, pues, como les he dicho, la OMPE, al momento de contabilizar los votos, puede observar las actas cuando advierta algún error, y si es así, pues remite estas actas al Jurado Electoral Especial para que resuelva y declare la validez o la nulidad de estas actas electorales observadas, ¿no? Si es ahí cuando las organizaciones políticas entran a tallar, porque si las organizaciones políticas en contienda no están de acuerdo con la resolución del Jurado Electoral Especial sobre las actas observadas,
entonces pueden plantear un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien resolverá en segunda y definitiva instancia. Ahora, normas específicas para este proceso electoral. De acuerdo a la resolución que aprueba el cronograma electoral, participan las organizaciones políticas con inscripción vigente en el ROP. Es obligatorio que los candidatos intervengan en las elecciones internas. No puede pretenderse inscribir a candidatos que no hayan participado en las elecciones internas. Es obligatorio esta etapa. En las elecciones complementarias municipales 2023 son aplicables las leyes y los reglamentos aprobados y aplicados por el Jurado Nacional de Elecciones en las elecciones regionales y municipales 2022. El único organismo que va a impartir justicia electoral en materia electoral en primera instancia será el Jurado Electoral Especial de Lima. Es decir, solamente para este proceso electoral se va a tener un solo jurado electoral especial, y ese jurado electoral especial es el de Lima, para los 12 distritos en los cuales se han declarado la nulidad de las elecciones. Como saben, los distritos están ubicados en distintas regiones, son 12 distritos que están ubicados en 9 regiones, así que las mesas de partes físicas del Jurado Electoral Especial de Lima se van a constituir en los organismos desconcentrados del Jurado Nacional de Elecciones, de Arequipa, Cajamarca, Chachapoyas, Cusco, Huancayo, Huánuco, Huaraz. Y bueno, en cuanto a Lima, porque en el distrito de Huamantanga, que está ubicado en Lima, la mesa de partes física no es el Jurado Nacional de Elecciones, sino es el propio Jurado Electoral Especial de Lima. Pero en respecto de los otros distritos, de Lari, Chimbán, Pión, Ninabamba, Recta, Manitea, Chinchihuasi, Aparicio, Comares, Canis y Aco, la mesa de partes física de todos estos distritos se van a constituir en los organismos desconcentrados de sus propias regiones. Bueno, esa sería toda mi participación y quedo atenta a las interrogantes que se puedan formular. Manuel, no se te escucha. ¿Ahora? Ahora sí, ya, bien. Sí, les comentaba, bueno, les agradecía por su participación, sus exposiciones han sido muy claras y bastante ilustrativas. Quiero comentarles que hay mucho interés de parte de los asistentes, somos 243 personas conectadas a esta hora, ciudadanos, ciudadanas, me imagino que también hay abogados, abogadas, ¿no? Quisiera empezar por las preguntas que han dejado en el chat, ¿no? Quiero hacerlas de manera general y luego pasaremos a las personas que han levantado la mano, ¿no? Herbert, ¿no? Buenas noches. ¿Qué sucede si en el plazo de los 3 días el jurado electoral especial no resuelve? ¿Se debe esperar más días o cuál es el procedimiento? Ahora, acá hay una selección de preguntas, ¿no? Para la doctora Amelia, ¿no? ¿Qué ocurre si nuevamente se anulan las elecciones en los 12 distritos donde se realizan las elecciones municipales complementarias? ¿Qué acciones realizan los organismos electorales, OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, para evitar nuevas nulidades en estos 12 distritos? Y para la doctora Jacqueline Payé,
¿por qué son necesarias las elecciones internas en las elecciones municipales complementarias? ¿No sería mejor suprimirlas y fomentar la participación de las mismas organizaciones políticas que participaron en las ERM 2022? ¿Qué ocurre si el JEE no cumple con resolver las solicitudes de nulidades dentro del plazo de 3 días hábiles, ¿no? Es lo que ya Gerardo nos había preguntado, ¿no? Entonces yo le doy paso a nuestras expositoras para luego de eso darle la atención a Miriam, Jesús, Clara, Giovanna, Luis, Sonia, que han levantado la mano. No se preocupen, vamos a darles el tiempo para su participación, pero vamos en orden. Muy bien, empezamos por la doctora Amelia, ¿les parece? Listo, gracias Manuel. ¿Cuál es la acción preventiva que realizan los organismos electorales, ¿no? Para que en estos distritos no vuelva a darse las nulidades, ¿no? Me parece que no ha habido, ahí no sé si Jacqueline ahí me puedes apoyar, no recuerdo que haya habido un distrito en donde se haya declarado nulo, ¿no? Chipao tuvo un tema distinto porque no se pudo concluir su elección municipal complementaria, ¿no? Por el tema de la pandemia. Pero ¿cuáles son estas acciones que realizan los organismos electorales, no? El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección de Formación Cívica Ciudadana, tiene especialistas en campo, ¿no? Que son los CAE, Coordinadores de Acción Educativa, que vienen brindando toda esta educación cívica a los electores de esos distritos, porque ya se tiene conocimiento que vienen de una nulidad ocurrida, ¿no? Ya sea por una grave irregularidad, ya sea por ausentismo, o ya sea por el exceso de votos nulos en blanco, ¿no? Es así donde los CAES participan mucho activamente con los electores de estos distritos y comienzan a darle todas las pautas, toda la información que ellos necesitan para que esto no vuelva a ocurrir, porque lo que ocurre es de que están sin autoridad, ¿no? Es decir, no pueden elegir una autoridad para que inicie un nuevo periodo, ¿no? Entonces, los CAE son parte de la acción preventiva que realiza el Jurado Nacional de Elecciones para evitar que se dé la nulidad nuevamente, si lo queremos llamar así, en estos distritos, ¿no? Igualmente OMPE lo hace, igualmente RENIEC, ¿no? OMPE también hace sus capacitaciones a los miembros de mesa para que asistan, también a los propios electores, cómo votar, por quién votar. También el JNE tiene el tema de voto informado, que conozcan a sus candidatos. Si bien es cierto, estos 12 distritos además tienen la peculiaridad de tener pocos electores, ¿no? Entonces, es decir, ellos, yo creo que sí se conocen, ¿no? Y lo que deberían hacer es tratar de conocer y elegir a sus autoridades y evitar que ocurra esto, ¿no? Ya también es parte de las campañas que pueda realizar cada organización política, ¿no? No sé si con eso absuelvo la pregunta. Igual si no, hay repregunta y seguimos tratando de responder. Gracias. Amelia, solamente para complementar la respuesta, sí, o sea, en efecto, o sea, todos los organismos electorales ponen el máximo de sus esfuerzos para evitar que nuevamente ocurran hechos que motiven una segunda nulidad de elecciones. Pero en caso de que, pese a todos los esfuerzos, porque no se ha dado, como lo has dicho, en caso de que se vuelvan a dar estos motivos, entonces sí, la norma sigue en vigencia, pues se declarará por la nulidad de esas elecciones, ¿no? Pero no se ha dado y espero que no se dé, ¿no? En estas elecciones. Bueno, paso a la pregunta que me corresponde contestar. Entonces, sí, la pregunta fue ¿por qué son importantes las elecciones internas? ¿No? No si es posible omitirlas en este proceso electoral. Son importantes porque las elecciones internas implican la participación de todos los afiliados de la organización política.
a través de las elecciones internas, los afiliados de la organización política pueden elaborar diferentes listas de precandidatos para finalmente elegir una sola lista de candidatos el día de las elecciones internas. Por ahí creo que la pregunta también era si se podía nuevamente presentar las listas de candidatos que habían participado en las elecciones regionales y municipales 2022. Bien, si bien las elecciones complementarias son una consecuencia de las elecciones anteriores, es una elección autónoma. En estas elecciones podrían participar listas de precandidatos que no hayan participado en las listas, en las elecciones pasadas, ¿no? Esa es mi respuesta. Muy bien. Vamos a darle la opción a las personas que levantaron la mano y luego hay preguntas adicionales de los asistentes. Pero primero a Miriam Ruth Llerena Menacho. Vamos a habilitar su micrófono. Les pedimos que por favor las preguntas se encuentren en función del tema abordado. Exclusivamente no vamos a responder preguntas ajenas a este proceso para no desvirtuar el tema exclusivamente académico, ¿no? Miriam, puede habilitar su micrófono. Miriam Llerena, hola. Bueno, vamos a darle la opción a otra persona en todo caso. Clara Mercedes Cagua Gutiérrez, ¿no? Vamos a... Clara, puedes habilitar tu micrófono y hacernos la pregunta. Son un poco tímidos los participantes el día de hoy. Vamos a pasar a una... Giovanna Mendieta Takuri. Sí, Giovanna, buenas tardes, por favor, ¿podrías comentarnos cuál es tu pregunta para las expositoras? Hola, ¿me logran escuchar? Sí, perfecto. Sí, tal vez más que una pregunta, era un tema de una preocupación, ¿no? Porque, por ejemplo, se habla del tema de que hay temas específicos por la que se dan, se da la nulidad y se entiende en el mismo hecho del proceso del día de las elecciones. Pero de pronto cuando escucho que hay eso de que el tema de ausentismo y que de pronto ingresa el CAE, ingresa la OMPE para poder ver diversas estrategias de cómo hacer que la población se presente al día de las elecciones, yo me pregunto, ¿bajo qué criterio en todo caso se creó ese distrito? Si es que tenemos en esas zonas bajísima población, ¿no? Y entonces, eh, mm, eso como que no me queda como una duda flotante, ¿no? Gracias. Muy bien, Giovanna, muchas gracias por tu participación. Si bien no es un tema específico de del proceso electoral, bueno, tiene que ver más con
demarcación territorial nacional y la distribución geopolítica. Si las doctoras quisieran hacer algún comentario. Bueno, gracias por la participación de Clara, ¿no? Y sí, bueno, es una pregunta que creo que muchos nos hemos hecho en algún momento, ¿no? En realidad es un tema ya político, la creación de distritos, ¿no? Si no me equivoco, hace como 2 años se crearon en el departamento de Cusco por lo menos más de 5 distritos, ¿no? Entonces, es válida esta preocupación de que por qué tenemos distritos con tan pocos electores, ¿no? Pero creo que es un tema ya ajeno a los organismos electorales, ¿no? Y lo que se podría hacer es plantear algo para que estos distritos pequeños tal vez se junten con otros, ¿no? Pero eso es parte ya del sistema electoral, ¿no? Que es el conjunto de reglas, normas que se vienen dando, ¿no? Comentar eso, ¿no? Gracias. Sí, considerar también de que en el Perú, tanto por la diversidad cultural, constantemente hay espacios territoriales que, incluso por el tipo de nomenclatura o uso del nombre y del lugar, hay suerte de disputas, ¿no? Locales, ¿no? Han habido casos de consultas populares por a qué distrito quieres pertenecer, ¿no? Pero son temas que tienen que ver con otros aspectos. Bien, Luis Mendoza nos hace una consulta. Luis, ¿qué tal? Tienes la opción de hacer tu pregunta. Luis, ¿qué tal? Hola Luis, te escuchamos. El señor Luis Mendoza. Noches, Buenas noches, ¿qué tal? buenas noches. Disculpe, la pregunta es, bueno, en primer orden, felicitar a las expositoras. Se ha entendido muy bien sobre las nulidades de las elecciones de los municipios que ya han señalado y las elecciones complementarias que vienen en el 2023, ¿no? La pregunta en sí es, ¿hay movimientos regionales que en esta última elección del año 2022 no han alcanzado lo que señala la norma de la ley de partidos políticos, si no me equivoco, es la 28094, en su artículo 13A, sobre las cancelaciones de aquellos movimientos regionales que no hayan alcanzado el 8% de los votos válidos? Mi pregunta es, ¿esa norma está vigente? Esos movimientos regionales que no han reunido, pero ahorita en estos momentos siguen vigentes, pero no han reunido ese 8%, al no salir una resolución del jurado, pueden postular estas elecciones complementarias. Esa es la pregunta. ¿Aló? Sí, Luis, la doctora te han escuchado. A ver, la resolución que aprueba el cronograma del proceso de elecciones complementarias de este año precisa que pueden participar los partidos políticos y las organizaciones políticas de alcance regional, se entiende movimientos regionales, con inscripción vigente en el ROP, vigente a la fecha, que cuenten con su respectivo padrón de electores afiliados, aprobado con motivo de las elecciones internas del proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Es decir, que pueden solamente participar los movimientos regionales que tengan una inscripción vigente.
y que tengan un padrón de electores aprobado para el proceso del año pasado. No sé si con eso respondo la pregunta del señor Luis. Si no tiene inscripción vigente en el ROP, entonces no puede participar. Eso es lo que yo entiendo de la resolución que aprueba el cronograma electoral de este año. Si bien es cierto, como señalaba, para participar el año 2022 tenían que estar vigentes su inscripción de los movimientos regionales. Han participado, pero la 28094 en su artículo 13A señala sobre las cancelaciones de aquellos movimientos que en ese periodo de elección no hayan adquirido el 8%. Ellos se supone que los que ya saben que no han alcanzado ese 8% van a ser cancelados. La pregunta es si ellos van a participar en estas elecciones complementarias. Señor Luis, ¿me repite la norma que prevé eso? Es la ley de partidos políticos, si no me equivoco, es la 28094, está en el artículo 13A. Bien, la resolución que regula este proceso electoral no ha previsto ello, pero si ya se encuentra en la Ley de Organizaciones Políticas, en la LOP, que es la 28094, pues prima la ley sobre el reglamento, ¿no? No tengo esa precisión porque en la resolución, en caso de haber esta resolución que está regulando este proceso, debió haber contemplado lo que usted menciona, pero no lo contempla. Entonces, si ya está expresamente en la LOP, que ahorita no la tengo a la mano, entonces, como le digo, prima la ley sobre el reglamento. Si no existe otra norma en contraposición a ella, del mismo rango o rango superior. Pero hasta la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones no ha emitido alguna norma reglamentaria que indique lo que usted menciona. Ok, gracias. Manuel, no se te escucha. Hola, hola. Ahora sí, bien. Ahora pasamos con el señor Carlos Villavicencio Paredes. Por favor, señor Carlos, su pregunta para las expositoras. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, se escucha bien. Ya, quería dos consultas. Primeramente, cuando una persona tacha a un candidato y esa tacha sale desfavorable a la persona, ¿se le impone una multa? Y la segunda es, cuando hay ausentismo en un distrito, ¿por qué RENIEC no hace una verificación domiciliaria? Porque normalmente es ausentismo porque ya no viven en ese distrito. Y ir al distrito para votar, en esos distritos pues alejados la multa es 20 soles. Entonces, entre pagar la multa e ir a votar, mejor les conviene pagar la multa. Pero no es porque no quieran asistir, sino porque los costos de traslado les salen muy caros. Y eso normalmente, esa actualización debería hacerlo RENIEC. Esas son mis dos preguntas, a ver si alguna de las expositoras me puede guiar. Jacqueline, ¿le absuelves la tacha y yo le absuelvo el tema del ausentismo? ¿Te parece? Sí.
Preguntó sobre si se declara infundada la tacha, el tachante paga una multa, ¿no? Claro. No paga ninguna multa. No paga ninguna multa. ¿Sí? Ahora, sobre lo que menciona de que es un trabajo de RENIEC, creo que en principio es un trabajo de nosotros, ¿no? Los ciudadanos. Si yo no vivo en ese distrito, yo no vivo en ese domicilio, mi DNI no debe de constar ello, ¿no? Si yo estoy en Arequipa ahorita, mi DNI tiene que decir en Arequipa. Si de acá a un año me muevo a Lima, mi DNI tiene que estar en Lima, que es mi domicilio, no sé, permanente, ¿no? Pero RENIEC sí hace una publicación del padrón electoral. Sí lo hace. Lo publica en el frontis de la municipalidad, ¿no? Y ahí los ciudadanos pueden tachar, por ejemplo, a alguien, ¿no? Si es un distrito pequeño, Juan Pérez, ¿no? Nadie lo conoce, o si saben que no es de aquí, porque recuerden que hay también un tema del voto golondrino, ¿no? Entonces, RENIEC sí hace esta publicación de electores en estos distritos para que algún ciudadano pueda tachar señalando, por ejemplo, de que este ciudadano no pertenece, no vive acá, nadie lo conoce, o cosas así, ¿no? Entonces creo que la labor es tanto del organismo electoral como de nosotros los ciudadanos, ¿no? Efectivamente, si yo ya tengo años viviendo fuera de Lima y lo que se dice a veces es que regresamos a ese lugar para votar y de paso juntarnos con la familia, ¿no? Pero creo que lo más idóneo es de que esté la dirección en donde es nuestro domicilio habitual, ¿no? Fuera del tema de domicilios múltiples o cosas así, ¿no? Gracias. Manuel, no sé si me permites, quiero agregar Claro. algo más a mi respuesta anterior. Adelante. En efecto, cuando se declara infundada la tacha, el tachante no paga ninguna multa, pero si se declara fundada la tacha, el solicitante de la tacha o el tachante puede solicitar la devolución del monto que ha pagado por concepto de tasa para plantear la tacha. Ya, solamente eso. Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Y finalmente, la última persona que levantó la mano es David Caballero Cantú. David, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Te escuchamos. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, se escucha. Correcto, gracias. Mi pregunta es con respecto a la presentación de nulidad que se presenta dentro de los 3 días hábiles después de la elección. ¿Cómo resuelve o qué procede por parte del jurado electoral especial si los personeros o representantes de las organizaciones políticas no presentaron a tiempo dentro de los días hábiles, ¿no? Pero luego se descubre que sí hubo fraude por algún candidato o se ha transgredido las normas electorales por alguno de los actores electorales. No sé si me pueden dar respuesta a esa inquietud. Gracias. David, gracias por tu pregunta. Interesante, ¿no? En primer término, si no lo presenta dentro de los 3 días hábiles, está presentándolo fuera de plazo. Entonces, el jurado electoral especial declara improcedente, ¿no? Este pedido de nulidad porque ese es temporáneo. Pero puede ocurrir lo que tú señalas, ¿no? Que está probado, me dices, ¿no? Que han ocurrido hechos graves que conllevarían a una nulidad. En este caso, como han podido ustedes visualizar en los PPTs, hay mucha jurisprudencia del pleno del JNE que señala de que quien aduce algo, un fraude o algún supuesto de infracción, debe probarlo, ¿no? Entonces, los plazos están ahí, se tienen que cumplir. Yo me imagino que el más interesado es el personero de aquella organización política que se ve afectado, ¿no? Lo ideal es que lo presente en el plazo. Pero si dices que está aprobado y todo eso, o sea, tendría que ser muy evidente para que el jurado electoral especial, con el informe de fiscalización que tenga, pueda declarar esta nulidad de oficio, ¿no? No es una posibilidad que no se pueda dar, de hecho que se puede dar, ¿no? Pero en primer término es una labor, si queremos llamarla así, de las organizaciones políticas, ¿no?
al presentar su pedido de nulidad dentro del plazo establecido. Espero haber resuelto tu duda. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Gracias. Solo quiero dar paso a algunas preguntas adicionales que se han hecho casi al final. A ver, vamos a estoy revisando porque creo que algunas ya fueron resueltas. Sí, bueno, ya... Sí, han sido, bueno, ya han sido absueltas las preguntas. Yo que ahora antes de culminar, porque ya hemos excedido incluso el tiempo programado para la actividad, muchas gracias a Ana, a Merlin y a Darío. Mil disculpas, pero ya estamos sobre la hora, sobre los tiempos. Quiero comentarles que la doctora Amelia en el chat ha compartido su presentación. Por favor, aprovechen en este momento antes que que se termine esta actividad académica, ¿no? Y ustedes puedan descargar, ¿no? La presentación. Igual la actividad, la grabación, vamos a subirla a la cuenta de YouTube, el canal de YouTube de la Escuela Electoral en los próximos días, ¿no? Le pedimos que por favor estén atentos, ¿no? Y nosotros igual vamos a compartir toda la información. Muy bien. Antes de irnos, ¿no? Quisiera agradecerles de parte de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones la participación de las magísteres Amelia Hernández y Jacqueline Payet, así como la participación de todos y todas las que nos acompañan. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de las actividades que venimos realizando. Esta es la primera actividad académica del año y con una afluencia bastante grande. Sí, me comunica que, bueno, nosotros vamos a compartirles a sus correos también la presentación, ¿no? No se preocupen, vamos a enviárselas a los correos, igual a donde les llegó el enlace de presentación, vamos a compartirlos. Y la doctora Jacqueline también ha compartido la información. Igual se las vamos a enviar a sus correos porque creemos que es información pública que realmente ha resuelto varias dudas, ¿no? Y colabora bastante con este reto que tenemos todos, ¿no? De llevar a cabo elecciones justas, limpias, ¿no? Bien, muchas gracias a todos y todas. Buenas noches.